Hablaremos hoy de la crisis de 1890 y su efecto sobre el sistema ferroviario argentino. ¿Qué fue la crisis de 1890? La crisis de 1890 fue una crisis económica y política, una crisis económica que derivó en una crisis política, donde terminó cayendo el gobierno, pero básicamente la crisis económica fue que el Estado argentino se había endeudado más allá de las posibilidades de pago y en 1890 no pudo hacer frente a esos compromisos, ¿no? Sobre esto hay dos visiones, ¿no?, posibles. La primera visión es que el Estado fue irresponsable y se endeudó demasiado y eso produjo la crisis. Y la otra interpretación es que el Estado en realidad tomó deuda para un proyecto de desarrollo y los beneficios de ese desarrollo fueron a largo plazo cuando las deudas vencían a corto plazo y se produjo un desfasaje entre los beneficios, lo que iba a rendir esa inversión y el pago. Pero más allá de la interpretación que se haga, el tema es que de hecho el gobierno argentino quebró. Esto llevó a una crisis bancaria en Inglaterra. Todos los bancos que le habían prestado plata a Argentina quebraron, y esto puso fin a algunos años de esplendor de la economía argentina y de la inversión de todo tipo, básicamente ferroviaria, ¿no? A partir de 1890 tuvimos una crisis muy grande, con una inflación importante, con una desocupación importante, con una recesión importante que llevó algunos años para salir de esto. Ahora, esta crisis, ¿cómo afectó a los ferrocarriles? Los afectó de distinta manera. Por empezar, la crisis hizo que cayera el tráfico. Si cae el tráfico, los ferrocarriles tienen menos ingresos. Si tienen menos ingresos, pueden pagar menos a sus accionistas. Pero además, como había aumentado el oro y los ferrocarriles cobraban en general tarifas a precio papel, la devaluación de hecho les generaba un problema, que lo que cobraban por fletes y pasajes cada vez alcanzaba para comprar menos oro para enviar a sus accionistas, ¿no? Pero a su vez aumentaron los costos por esta misma razón. Los insumos de Inglaterra, por el efecto de la inflación y del tipo de cambio, se habían hecho más caros. Entonces las empresas entraron prácticamente todas en problemas. Las empresas grandes entraron en problemas y las empresas chicas mucho peor. Y aquellas empresas que tenían garantía de rendimiento mínimo, yo les comenté el sistema de garantías, que el Estado le garantizaba una garantía de 5, 6 o 7% durante una cantidad determinada de años. Esas empresas sufrieron más por dos motivos. Primero, porque el Estado no tenía dinero para pagar la garantía, y además porque esas empresas se habían fundado en función de la garantía. Entonces, sin la garantía del Estado no podían ni siquiera pagar los sueldos. Con lo cual, lo que pasó es que estas empresas chicas, fruto de la euforia de las concesiones de 1890, de hecho, quebraron o se fundieron casi todas. Después vamos a ver el distinto camino que tomaron. El segundo tema importante de esta década de 1890 a 1900, que podríamos llamarlo de la crisis de 1890, fue la venta del Ferrocarril Oeste. El Ferrocarril Oeste, propiedad de la provincia de Buenos Aires, fue la más importante empresa argentina, un ferrocarril próspero, un ferrocarril muy eficiente. Pero en 1890, o un poquito antes, el gobernador Máximo Paz de la provincia decide venderlo. ¿Por qué decide venderlo? A diferencia de los ferrocarriles nacionales, no era porque funcionaba mal, o porque tenía problemas, o porque el servicio era malo. No, el ferrocarril era muy bueno, funcionaba bastante bien, tenía algunos problemas, pero no eran graves. El problema es que la crisis económica había hecho que la provincia se fundiera y básicamente que el banco de la provincia se fundiera, ¿no? Entonces, el gobernador tomó la decisión de vender el ferrocarril. ¿Para qué? Para que con el dinero recaudado por esa venta poder salvar el banco de la provincia.
El problema es que la venta se hizo tarde, se hizo ya con la crisis en total desarrollo y el precio obtenido por la venta del ferrocarril oeste fue menor de lo esperado. Con lo cual terminó vendiendo el ferrocarril, el gobierno de la provincia quedándose sin el ferrocarril y no pudo salvar al banco, que definitivamente terminó quebrando y desapareciendo el Banco Provincia. Ahora, esta venta fue muy diferente a la de los ferrocarriles nacionales. ¿Por qué? Porque se hizo bien. Porque el grupo comprador no fue un grupo improvisado de aventureros como habían sido con los ferrocarriles nacionales, sino el grupo comprador era un grupo inversionista ligado al Ferrocarril Sud, que era la empresa privada más importante de la Argentina. Con lo cual, el resultado fue, desde el punto de vista del servicio y de los clientes del ferrocarril, muy bueno, porque el ferrocarril pasó a estar administrado o gerenciado en la misma forma que el Ferrocarril Sud, incluso coordinado con el Ferrocarril Sud, que era el ferrocarril que mejor funcionaba de la Argentina. Entonces, podemos decir que la venta del ferrocarril oeste, a diferencia de la venta de los ferrocarriles nacionales, si bien se hizo improvisada, se hizo en un momento inconveniente, desde el punto de vista ferroviario salió muy bien, porque el nuevo ferrocarril oeste, con sus accionistas ingleses, fue una empresa modelo, una empresa que funcionó muy bien, una empresa que siempre pagó buenos dividendos, y que en definitiva funcionaba en coordinación con el Ferrocarril Sur. Lo que generó también es un miedo al monopolio, porque prácticamente todas las dos grandes redes de la provincia estaban en manos de un mismo grupo. Pero el resultado de la venta fue bueno, digamos. Pero volvamos a la crisis, ¿no? ¿Cómo se liquidó esa crisis? ¿No? El gobierno argentino no tuvo más remedio que negociar con sus acreedores, se creó un comité de acreedores conocido como el Comité Rothschild, y el Comité Rothschild manifestó algunas imposiciones o recomendaciones a la política argentina. Básicamente lo que el Comité Rothschild pidió a la Argentina es que desmonte todo el sistema de garantías que se había establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno argentino tenía que renegociar con todas las empresas ferroviarias que tenían garantía, cesar la garantía. Cada empresa tuvo un acuerdo particular, el gobierno los indemnizó con ciertos títulos públicos, pero a partir de ahí se desmantelaron todas las garantías, no quedó ningún ferrocarril con garantía. ¿Por qué esto fue importante? Primero, porque dejó de ser una carga para el Estado que tenía que pagar estas garantías. Pero desde el punto de vista de las empresas ferroviarias que habían perdido la garantía. Obviamente que cada empresa tuvo una situación diferente, pero podemos agruparlas en tres grupos. Un grupo de empresas se tornaron inviables totalmente, sobre todo algunas que recién se empezaban a construir, y lisa y llanamente desaparecieron, se abandonó y nunca se terminaron, ¿no? Hay 2 o 3 casos. El segundo grupo es algunas empresas que entraron en problemas, sobre todo un par de ferrocarriles franceses, uno en San Luis y otro entre Santa Fe y Tucumán, que también se tornaron empresas inviables, pero en los dos casos el Estado tenía un interés especial, el ferrocarril de San Luis para combinarlo con el ferrocarril andino, y el ferrocarril San Cristóbal a Tucumán, que es este otro que les mencioné, le servía a los ferrocarriles del Estado que habían quedado del Tucumán hacia el norte acceder a los puertos del litoral. Entonces, en estos dos casos el ferrocarril terminó comprando esos dos ferrocarriles. Y el tercer grupo de empresas ferroviarias chicas, podemos mencionar varias, Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste, Ferrocarril Villa María Rufino, Ferrocarril Oeste Santafesino, Ferrocarril Gran Sur de Santa Fe y Córdoba. Hay un sinnúmero de ferrocarriles que la crisis los afectó mucho, la cesación de la garantía realmente los complicó, pero eran empresas con cierta viabilidad.
que probablemente solas no eran viables, pero agrupadas o absorbidas por otras empresas podían funcionar. Entonces, muchas empresas fueron fusionándose o siendo absorbidas por otras empresas más grandes. Entonces, así terminó la liquidación de la crisis ferroviaria. Para entrado el siglo XX ya vamos a tener un ferrocarril distinto, con grandes empresas, ¿no? Y no este ferrocarril atomizado con muchísimas empresas chicas que les resultaba muy difícil su sostenimiento. El otro punto que generó la crisis del 90, incluso un poco antes, es la necesidad de la regulación del sistema ferroviario, ¿no? Con el fin de este paradigma de la competencia ferroviaria, las autoridades entendieron que debía haber alguna regulación del servicio. Entonces, el primer paso, siguiendo el modelo norteamericano, en 1888 se creó la Dirección de Ferrocarriles Nacionales, un ente que iba a administrar los ferrocarriles estatales que quedaban, pero a su vez regular los ferrocarriles privados, ¿no? Y en 1891, fruto del comienzo de este proceso y fruto de la actividad de esta dirección, se sancionó la ley de ferrocarriles, la 2873, que todavía está vigente. Esta ley de ferrocarriles es una ley marco que regula todo el sistema ferroviario nacional, le da la facultad de la Dirección de Ferrocarriles de contralor de todo el sistema ferroviario nacional y además solucionó, no sé si de la mejor manera, pero solucionó el viejo problema ferroviario de la jurisdicción, que había ferrocarriles provinciales y ferrocarriles nacionales, y había una disputa quién debía controlar los ferrocarriles, quién los debía inspeccionar. A partir de la ley 2873, esto quedó claro, los ferrocarriles nacionales, el Estado Nacional es el único órgano que puede controlar a todos los ferrocarriles. La ley dice que unan dos jurisdicciones nacionales y esto hace que son todos los ferrocarriles prácticamente. Así que bueno, para recapitular la crisis del 90. La crisis del 90 fue un golpe duro a la Argentina, por supuesto, tardó 10 años en recuperarse la economía argentina, y para las empresas ferroviarias también, ¿no? Las empresas chicas terminaron siendo desapareciendo o siendo compradas por el Estado o absorbidas por otras empresas más grandes, y las empresas grandes, que si bien sufrieron los efectos de la crisis, al terminar la crisis podemos decir que salieron favorecidas, salieron fortalecidas. Mencionamos también la venta del Ferrocarril Oeste, que propiedad del Estado provincial, salió a la venta, lo compró un grupo vinculado al Ferrocarril Sud, lo convirtió en un ferrocarril realmente exitoso modelo, con lo cual podemos decir que la venta, si bien probablemente para el Estado provincial no fue un gran negocio, sí fue una buena medida para que ese ferrocarril siga siendo una gran empresa y que siguiera prestando servicio y siguiera extendiéndose. Por último, importante, dijimos que la crisis de 1890 permitió o generó la necesidad de un control más riguroso del sistema ferroviario por parte del Estado Nacional, y que esto llevó a la creación de la Dirección de Ferrocarriles Nacionales y a la sanción de la Ley de Ferrocarriles, y a establecer todo un sistema de control y de inspectores en el cual en todo el país todos los ferrocarriles estaban minuciosamente controlados en cuanto a servicio, en cuanto a cumplimiento de horarios, en cuanto a tarifas y demás, ¿no? Así que esto en cuanto al segundo periodo de esta segunda etapa de la historia ferroviaria argentina. Hasta la próxima.